Hola amigos, bienvenidos a Riose Comics. Aquí les traigo a Deadpool número 1, con guión de Tim Seeley y arte de Carlos Magno. Espero que les guste. La historia comienza 10 años en el futuro, en los Revelation Territories, los territorios de revelación. Una voz señala una vieja furgoneta que avanza con dificultad hacia Louisville, con su motor echando humo. Comenta que los pasajeros terminan empujando el vehículo el último tramo del camino, porque, aunque esta tierra mutante es fértil, si alguien necesita un carburador nuevo, solo puede recurrir a Two for One. El grupo llega hasta un taller improvisado, donde se reparan motores por poco dinero. La mecánica los recibe con reproche. Han forzado el motor durante horas. Ellos se justifican, diciendo que tenían lugares a donde ir. Two for One les pregunta si son algún tipo de superhéroes. Ellos se presentan como los Alpha Warriors, un nombre elegido a modo de homenaje. La voz añade con ironía que fue una elección arriesgada. Inspirarse en Alpha Flight y The New Warriors quizás solo emocione, con suerte, a media docena de fanáticos. Two for One les explica que la pieza de repuesto debe venir desde México y que tardará entre 6 y 8 días en llegar. Ellos responden que no tienen tanto tiempo, que caminarán. Mientras se alejan, la voz comenta que esos chicos esconden algo bajo su valentía, y esos uniformes retro, tan ajustados. Two for One lo nota. Les advierte con tono serio que tengan cuidado ahí afuera, pero los jóvenes no parecen preocupados por la advertencia. Tal vez sea porque toda la idea detrás de los Revelation Territories es que ningún mutante debería volver a preocuparse por nada. Ellos asienten con desgano, y en lugar de seguir por la carretera, toman un desvío. Los territorios ofrecen a los mutantes comida, refugio y más de lo que cualquiera podría desear. Pero hay personas que necesitan algo más. De repente, son atacados por los Babels, por los Babels. La voz aclara que el término no tiene nada que ver con ningún Babe, al estilo Pedro Pascal, ni con cerditos parlantes, ni nada por el estilo. Si tuviera que adivinar, diría que esos seres pueden oler el Filadelfia en los chicos, y que eso despierta todo su resentimiento y su odio acumulado. Aunque no hay forma de preguntarles si tiene razón. Los atacantes ni siquiera alcanzan a gritar algún nombre antes de lanzarse. Revelation da, pero también quita. En este caso, el lenguaje y toda capacidad de formar palabras. Los Warriors reaccionan de inmediato y se colocan en formación. Su entusiasmo brilla incluso bajo los relámpagos. Se nota que crecieron viendo viejos videos de los Avengers cuando eran niños. Son como ayudantes de superhéroes, aunque esos superhéroes ni siquiera sabrían que existen. Magni es su versión de Thor, con rayos, truenos y pómulos nórdicos incluidos. Fantástica es la fan número 1, y probablemente la única, de Reed Richards, dotada de esos poderes elásticos que debieron mantener a Sue Richards muy feliz. Kid Man-Thing. Ese es el mejor nombre de superhéroe que ha escuchado. Sus poderes vegetales pasan a segundo plano. Y Fearless posee toda la ceguera de Daredevil, pero ninguna de sus habilidades ninja. Ella pronto descubre que sus poderes mentales no valen ni una pila de cómics usados de Darkhawk cuando se enfrenta a tipos que ya no tienen mente alguna. La situación se pone fea para la chica, aunque ella no puede verlo, y entonces son salvados por el increíble poder de Kid Man-Thing. Con los Babels derrotados, Magni celebra, diciendo que pelearon con la misma fiereza que Odín en la guerra a Aesir Vanir. Son guerreros nacidos para pelear. Kid Man-Thing y Fantástica también celebran, gritando que son material digno de los X-Men, y que Miss Marvel los llevará directo a la flotilla. Magni añade que en 5 días estarán fuera del dominio de Revelation para siempre, y que, después, todo Midgard también lo estará. La voz agrega que en medio de tanto optimismo, conviene recordar la advertencia de Two for One. Ella sabía perfectamente lo que hacía al advertirles. Aunque no se refería a esos pueblerinos salvajes y balbuceantes. No, ella les estaba advirtiendo sobre él. Wade Wilson. Todos ya sabemos quién es. Un mercenario bromista, un pistolero con una lengua afilada. Y, según algunos, un corazón de oro. Reconoce que tal vez le vuele los dientes a algún supervillano con una escopeta de vez en cuando, pero, pese a las apariencias, en el fondo es un tipo alegre, casi como un perro juguetón, siempre dispuesto a mostrar el vientre y sus partes más íntimas. Deadpool remata preguntando si él es un buen tipo ahora. Bueno, las cosas han cambiado un poco en los últimos 10 años. El grupo llega a un lugar llamado Dove of Peace Summer Camp,
el campamento de verano de la Paloma de la Paz, un antiguo campamento de verano al que solían ir los niños cuando sus padres necesitaban un descanso. Fearless pregunta si el lugar sigue siendo divertido. Fantástica responde que es perfecto, que hasta podrían hacer una fogata. Esa noche los jóvenes, reunidos alrededor del fuego, conversan sobre lo que significa ser ciego. Fearless explica que ella no ve todo negro todo el tiempo. Ella no percibe la luz ni la oscuridad. Simplemente no hay nada. Pero aún así, puede ver de una manera distinta. No ve las cosas por su forma, sino por lo que realmente son. Magni se niega a comer más fruta. Dice que los regalos de Revelation huelen a servidumbre y que él prefiere cazar su propia cena. Mientras tanto, Deadpool explica cómo llegó a esa situación. Él contrajo algo llamado el X-Virus. A la mayoría la mata, pero a algunos los convierte en mutantes con superpoderes, como a los jóvenes de ahí. Pero él tenía un factor de curación, regalo del Department X, cuando intentaron convertirlo en el nuevo Weapon X. Magni se prepara para cazar. Fantástica se ofrece para acompañarlo, pero Magni responde que alguien debería quedarse con Fearless. Kid Man-Thing contesta que él se quedará. Antes de partir, Fantástica le da un beso en la frente, y él le pide que consiga una presa grande. Mientras avanzan entre los árboles, Deadpool comenta que su factor de curación y el X-Virus fueron una combinación terrible, tan mala como mezclar Jack Daniels con Diet Cola. Magni recuerda que Thor una vez devoró la carne de 2 toros enteros en una sola comida. Fantástica responde que ella se conformaría con la de una ardilla flaca. Magni le dice que ese es su problema, que se conforma con demasiado poco. En eso, un crujido los interrumpe. Magni se detiene y pregunta qué fue eso, pero Fantástica le responde que quizá fue ella misma, dejando de conformarse con poco. Y entonces, él se lanza hacia ella. Los dos se abrazan y se besan, algo que Fantástica había estado esperando con ansias. Magni sonríe, recordando los días en Carrierville. Le dice a Fantástica que desde que eran niños ha sentido algo por ella, que emprendió todo este viaje solo para encontrarla. Ella lo interrumpe y le ordena que se calle y la bese. Pero antes de hacerlo, un sonido seco corta el aire. Algo atraviesa a Magni por la cabeza. Su cuerpo se sacude, dejando a Fantástica horrorizada. Mientras ella intenta escapar, Deadpool comenta que el virus no logró matarlo del todo, pero tampoco lo pudo mutar del todo, al menos no de una forma útil. Su factor de curación sigue activo. Vive en un limbo entre la vida y la muerte, uno muy oscuro. Su cuerpo se mueve sin control, actuando por instinto mientras su mente, aún consciente, permanece atrapada dentro. Fantástica consigue liberarse de su agarre, mientras sus gritos se pierden en el bosque. Deadpool agrega que, aunque su mente sigue tan aguda y sarcástica como siempre, ya no dirige su propio cuerpo, ahora solo es una pasajera dentro de él, cabalgando la corriente eléctrica. Moviéndose por instinto, guiado por la memoria muscular de un mercenario, deslizándose entre las sombras, silencioso. Fantástica corre desesperada, grita pidiendo ayuda. Fearless la encuentra. Fantástica apenas puede hablar, temblando, y solo alcanza a decir que fue Magni, que algo le pasó. Y entonces lo ven. En el suelo yace Magni, irreconocible, con el cuerpo abierto y destrozado. Deadpool explica que su cuerpo busca lo único que necesita: combustible. El motor biológico del inmatable Deadpool se alimenta de carne viva. Y en los Revelation Territories, carne viva casi siempre significa mutante. Kid Man-Thing retrocede, horrorizado, mientras comprende lo que está viendo. Balbucea, con la voz quebrada, que algo se lo comió. El grupo regresa al vehículo en silencio. Deadpool comenta que quisiera arrancarse los ojos para no ver más, pero sabe que volverían a crecer. Siente la piel tensarse sobre sus dientes, y quisiera romperlos. El dolor es insoportable. Pero para Wade Wilson, el terror, la culpa y el sufrimiento no son nada nuevo. Kid Man-Thing rompe el silencio. Le pregunta a Fantástica si ella y Magni estaban juntos, si lo habían estado engañando. Ella lo mira, atónita. Él insiste. Finalmente, entre sollozos, Fantástica admite que sí, que a veces pasaban cosas, que hacían cosas sin pensar. Rompe en disculpas, diciendo que lo siente, que solo quería algo más. De él, de todo. Mientras tanto, Deadpool recuerda cómo, en la fábrica de héroes, él y los otros sujetos del experimento, Steve,
Worm y Jack apostaban sobre quién de ellos sobreviviría al proceso Weapon X. Marvin luego encara a Fearless. Le pregunta si lo sabía, ya que sus poderes le permiten detectar las mentiras. Fearless responde que sí, que lo sabía. Mientras tanto, Deadpool comenta que, aunque el juego de Deadpool era cruel y macabro, les recordaba algo esencial. A pesar de todo, la vida seguía siendo una broma. Una broma amarga, pero una broma al fin. Marvin se da la vuelta y les dice a los demás que ya no quiere saber nada de ellos. Fantástica corre hacia él, suplicando que se detenga, que lo que pasó no significó nada, que lo necesita. Pero Marvin ya no escucha. Mientras tanto, Deadpool los observa desde un costado, mientras comenta que, si bien Magni había sido un tipo duro, con cara de espectro y pantalones de cuero, un tipo al que cualquiera habría dado 2-1 a favor en una apuesta de supervivencia. Todos ya sabemos cómo terminó esa apuesta. Deadpool luego comenta sobre Kid Manting. Por mucho que el nombre lo haga reír, tendría que darle 10-1 en contra. Él es un adolescente elemental, y con el entrenamiento adecuado, podría ser un buen supersoldado. Pero dejó que sus emociones se interpusieran en esa bonita formación de estilo Avengers que él y su grupo tenían. Rompió la regla cardinal de toda historia de terror adolescente. Se separó del grupo. Fantástica y Fearless deciden seguir adelante, pero no tienen que avanzar mucho para encontrarlo. Muerto y destripado. Deadpool comenta que si el cruzado de Clorofila dejó algún legado además de su nulo sentido para elegir nombres, es haberle recordado a los dos últimos sobrevivientes que debían buscar refugio. Rodeadas por los restos de los vehículos, Fearless y Fantástica se sientan junto al fuego. Fearless le pregunta a Fantástica si cree que llegarán a St. Louis. Ella le responde con otra pregunta. ¿Por qué sobrevivieron a tanto, a las batallas en Philly, a los Omega Kids, a Revelation, si no estaban destinadas a llegar a la flotilla, ni a unirse a los buenos? Fearless asiente, resignada. Mientras tanto, Deadpool habla de Fantástica, de cómo ella es de esos que quiere tenerlo todo, pero también tiene motivación, y la compara con figuras fuertes, como Captain America o Sia. Y esos poderes de estirarse, no es el conjunto más genial, pero es mejor que volverse intangible. Los perdedores se vuelven intangibles. De todos modos, le da una probabilidad de 15-1. Pero para su mala suerte, su clásico cinturón de teletransportación todavía funciona, aunque no al 100%, desde los días en que Revelation se volvió dictador. Su cuerpo ya no puede realizar viajes largos ni desplazarse de un continente a otro. Aún así, el cinturón le da una ventaja: la capacidad de desaparecer y reaparecer sin previo aviso, como un depredador invisible. Fantástica desaparece de repente. Fearless la llama, pero no obtiene respuesta. Luego sale a buscarla, diciéndole que esa no es una buena broma, pero el silencio la desarma. Entonces la conexión mental que compartía con Fantástica se corta de golpe. Ya no puede sentirla. La razón es que, detrás de ella, Deadpool ya se la está comiendo. Literalmente. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a León XD 5469. Deadpool luego va detrás de Fearless, a quien persigue mientras piensa: lo siento, niña. Tus probabilidades son de 1000-1. Porque después de toda la charla sobre el destino y las profecías de dioses espaciales, los discursos de Daredevil o Spider-Man, o un vagabundo gritando en el autobús, sobre cómo se supone que algún día yo sea un verdadero héroe, un salvador, un mesías, un campeón. La verdad es que solo termino siendo un asesino caníbal. Soy una vocecita llorona, arrastrada gritando, mientras viajo con un asesino imparable, vestido con spandex andrajoso. La verdad es que siempre he querido ser un mutante como Cyclops, Wolverine o Siren. O como Cable, mi querido tío Nathan, mitad robot, mitad molesto, envejeciendo, soltero, capaz de superar todos esos enormes obstáculos que ponen en su camino, solo por lo que llevan en sus genes, que desafía su propio maldito cuerpo maldito y el peso de su pasado. Desde el momento en que me di cuenta de que iba a morir, he querido ser un mutante. Pero no así. Dios, no así. Ahí vemos cómo Deadpool finalmente la alcanza, pero cuando está a punto de clavarle los colmillos, hace una última pregunta. ¿Sabes cuál siempre ha sido la parte realmente divertida sobre The Deadpool? A veces,
A veces, ustedes estaban equivocados. De repente, Deadpool se echa para atrás, mientras repite su nombre con energía. Desesperado, comienza a gritarle a Fearless: «Wade, mi nombre es Wade. No soy un monstruo. Mi cuerpo está funcionando en automático, ¿ok? Solo soy una máquina. Pero ahora ha consumido suficiente. Suficiente. Mira, el punto es que mi mente está de vuelta al mando. Estoy conduciendo. Puedes sentir cuando la gente miente, ¿verdad? Escucha, quiero ayudarte a llegar a San Luis. Voy a protegerte. Por favor, métete en mi mente. Haz tu cosa de detector de mentiras de Daredevil. ¿Estoy mintiéndote en algo?» Fearless hace lo que le pide y le responde que no lo está haciendo. No está mintiendo. Por su parte, Deadpool piensa: los territorios se supone que deben darle a los mutantes todo lo que necesitan. Ella me necesita. Y yo necesito esto. Deadpool se da la vuelta y le grita a Fearless que tienen que moverse rápido, mientras sus probabilidades siguen siendo buenas. Mientras tanto, en otro lugar, alguien lo observa todo de manera remota y declara: «Profesor, registra bitácora. Nombre en clave: Deadpool, Wade Wilson. Mercenario con baja moral y alta tolerancia al dolor, que apenas puede cuidarse a sí mismo. Ha interceptado al objetivo. Nombre en clave: Fearless. Muestra la bitácora. Fearless. Nombre real: Ángela Mitrache. Edad: 17. Lugar de nacimiento: Silver Spring, Maryland. Poderes: telépata con limitada capacidad para leer mentes y detectar actividad mental. Potencial para mejorar o activar los poderes mutantes de otros. El sujeto menciona que la chica es talentosa, pero ingenua, sin duda valiosa. Potencialmente un recurso para una fuerza opositora maligna. Ella necesita algo mejor que Deadpool. Necesita un mentor, un comandante, como Sam, como Tabitha, como Rennie. Ella necesita ser parte de una nueva unidad X-Force. Entre los circuitos y cables, una figura imponente se alza. El guerrero mitad hombre, mitad máquina, conocido como Cable. Pero este no es el Cable que todos conocemos. Se ha fusionado con Warlock, el entrañable amigo de Douglas Ramsey. Ahora, Revelation. Su ojo biónico arde con energía mientras observa la proyección del rostro de Fearless, suspendido en el aire, y termina diciendo: «Self Cable está listo para la guerra». Y se nos cuenta que esta historia tendrá una secuela. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.